La existencia de Dios y su demostración es un asunto del que se han ocupado con frecuencia los filósofos, incluso hoy en día. Esta preocupación tuvo un protagonismo predominante en la filosofía medieval, una etapa en que la filosofía se convierte en un apoyo a las creencias de la fe. San Anselmo vive a finales del siglo XI. Es un momento de renacimiento de la actividad cultural e intelectual en la Europa cristiana después de siglos de abandono. El pensamiento de San Anselmo continúa la línea marcada en el siglo V por San Agustín de colaboración entre fe y razón, y a este fin se orientan los argumentos para demostrar la existencia de Dios que San Anselmo plantea en sus obras. Uno de estos argumentos, el llamado más tarde argumento ontológico, es el más conocido y debatido en la historia de la filosofía. Antes de exponer el argumento, es interesante entender qué tipo de demostración o prueba construye San Anselmo. Cuando queremos probar la verdad de una afirmación, podemos seguir dos caminos: las pruebas a priori o las pruebas a posteriori. Veamos esto con un ejemplo. Este es el templo de Kukulcán, en México. Según la Wikipedia, la altura que va desde el suelo hasta la plataforma superior es de 24 metros. Si yo quisiera estar seguro de que esto es así, puesto que no me fío de la Wikipedia, no me quedaría más remedio que acudir al lugar y hacer algún tipo de medición. Por lo tanto, solamente con posterioridad a esta medición podría estar seguro de que la altura en cuestión es 24 metros. Esto es una prueba a posteriori. La afirmación de una verdad debe esperar hasta después de disponer de los datos o evidencias que la confirman. Supongamos que aprovecho el viaje para hacer otra medición, la distancia que va desde el comienzo de la escalinata hasta este punto, que son 23 metros. Esto me permitiría calcular la longitud de la escalinata usando el teorema de Pitágoras, puesto que es la hipotenusa de este triángulo. Mide 33 metros. ¿Debo comprobar este dato con una medición? No es necesario, puesto que esta es una verdad a priori. Una vez obtenida, su validez no depende de los hechos. Estoy seguro de su verdad y toda medición que haga a posteriori únicamente confirmará el dato que yo ya tengo. ¿Cómo es posible esto? En una prueba a priori partimos de algunas afirmaciones que sabemos que son verdaderas y de ellas deducimos una conclusión. En este caso he partido del teorema de Pitágoras y de las medidas de los catetos. Y esto me lleva, a través del cálculo, a conocer la longitud de la hipotenusa. Los argumentos a priori se basan en la coherencia lógica y no dependen de los hechos. La conclusión no se puede negar sin entrar en contradicción. Cualquier triángulo cuyos catetos midan 23 y 24 metros respectivamente, su hipotenusa medirá 33 metros. Esto lo sabemos a priori. El argumento ontológico de San Anselmo es un argumento a priori. Elegir un argumento así para demostrar la existencia de Dios es bastante astuto, ya que cuando hablamos de Dios es difícil y puede que imposible obtener hechos, datos o evidencias que prueben su existencia. En cambio, un argumento a priori es un razonamiento que no requiere de hechos que lo confirmen. Un creyente no necesita demostrar la existencia de Dios, puesto que para ello tiene la fe. Los argumentos van dirigidos a convencer a los que no creen. San Anselmo llama a estas personas los insensatos y trata de demostrarles que negar la existencia de Dios es racionalmente contradictorio. El punto de partida de San Anselmo es definir la palabra Dios. Podemos definir algo sin necesidad de creer en su existencia. Por ejemplo, Marciano es un habitante de Marte, aunque no creamos que exista ninguno. O una sirena es un ser medio mujer y medio pez, y sin embargo no pensamos que existan tales seres. De la misma forma, dice San Anselmo, el insensato puede tener en su mente un concepto de lo que es Dios, aunque no crea que exista tal ser. La definición que propone San Anselmo es sencilla. Dios es un ser de tal naturaleza que no podemos concebir nada que sea mayor. Mayor no se refiere al tamaño, sino a cualidades como el poder, la sabiduría, la bondad, etc. Dios es un ser cuyas cualidades están en el máximo grado, de forma que no nos es posible imaginar un ser que tenga estas cualidades en un grado mayor. ¿Pero qué significa un ser mayor del cual no podemos concebir nada mayor? Podemos entenderlo comparándolo con la cantidad. Imagina un montón de 20 manzanas. Fácilmente puedes concebir o pensar en un montón mayor, uno de 50, 100 o 1000 manzanas. Piensa ahora en un montón de infinitas manzanas.
Si alguien te dijera que pensaras ahora en un montón de manzanas mayor que este, le dirías que es imposible. El montón mayor que puedes concebir es el montón de manzanas infinito. No se puede imaginar uno mayor que este. De la misma manera, Dios es el ser mayor, de tal manera que no podemos concebir uno que sea mayor que Él. Esta es la definición de Dios que propone San Anselmo. Una vez dicho esto, es bueno recordar que el insensato, aunque acepte esta definición, no acepta que Dios existe, es decir, no acepta que existe un ser de estas características. En segundo lugar, San Anselmo explica la diferencia entre la existencia mental de algo y la existencia real. Cuando pienso en un marciano, significa que el marciano tiene una existencia mental como idea, algo en lo que pienso, pero no tiene existencia real. En cambio, la silla en la que estoy sentado tiene existencia mental, porque puedo pensar en ella, pero también tiene existencia real, puesto que al fin y al cabo estoy sentado encima de ella. Según San Anselmo, un ser con existencia real es mayor que un ser que solamente tiene existencia mental. Por ejemplo, es preferible un trozo de pan real a un manjar exquisito que solo existe en mi mente. El trozo de pan es mayor puesto que existe en la realidad y por lo tanto si tengo hambre puedo comerlo, mientras que el manjar solamente existe en mi imaginación. Aquí llegamos al punto clave del argumento de San Anselmo. Dios, por definición, es un ser mayor del cual no podemos concebir o pensar nada que sea mayor. Pero para que Dios sea realmente el ser mayor, debe existir en la realidad y no solamente en la mente. Si Dios solo existiera en nuestra mente, como afirma el insensato, Dios no sería el ser mayor, puesto que le faltaría algo esencial para ser el ser mayor que podemos imaginar, la existencia real. El ser mayor, del cual no puedo pensar nada, es Dios existiendo realmente. Para San Anselmo queda demostrado que no se puede mantener que Dios no existe sin entrar en contradicción. ¿Por qué? Estas son las dos afirmaciones con las que el insensato entra en contradicción. Primero, por definición, sabemos que Dios es el ser mayor del cual no podemos concebir nada. Pero en segundo lugar, si Dios solo existe en la mente, Dios no es el ser mayor y sí podemos concebir otros seres mayores que Él. La primera afirmación se contradice con la segunda. Por lo tanto, el insensato tiene que aceptar la existencia de Dios si quiere evitar esta contradicción. San Anselmo demuestra que junto a la fe, la razón también nos lleva a afirmar la existencia de Dios, y el no creyente debe admitirla. Este argumento de San Anselmo no depende de ningún hecho concreto. Es un razonamiento basado en la definición de Dios y en el significado de la palabra existencia. Por eso es un argumento a priori.